Pues comenzamos con algo divertido, que luego se me olvida algo divertido. Usted sabe que cuando las personas son adictas al alcohol y luego salen de centro de rehabilitación o se van a los AA, y en los AA dejan de, pues es para dejar de tomar, pero empiezan a fumar como chacuacos, ¿no? Fuman, no toman, pero ¿qué tal fuman los condenados? Claro que están haciendo señales de humo. Pues uno se preocupó porque ya no toma, pero estaba fumando mucho y decide ir a terapia. Ya sabe que los psicólogos son re buenos para ayudar en eso. Entonces se dejan de ver un tiempo los dos amigos que iban al mismo AA, y luego se vuelven a ver. Y ya se saludan, se abrazan y dice, ¿qué pasó? Es que gusto verte. Ya no, si no, es que estaba yendo a terapia con el psicólogo. Y luego, ¿para qué estás yendo? Dice, estoy yendo, es que fui para que me quitara las ganas de fumar. Y qué bueno es ese psicólogo, ¿eh? Y le dice el otro, pero si estás fumando. Dice, bueno, sí, pero estoy fumando sin ganas. Ok, vamos a hablar acerca de un tema que le puse: cuando eso poco deja de ser lo único que hay. Y comenzamos diciendo, yo soy quien Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios dice que tengo, yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Tiempos de crisis. Miren, los creyentes, los cristianos, no somos gente que cruza los dedos para que nos vaya bien. Ese no es parte de nuestra cultura. Hay gente que pone budas en sus negocios, que pone estas plantitas con un sábila, con un moño rojo, que pone elefantes, las ranas. Para que salten. ¿Eh? Para que salten. Todo es para... incienso. La cuestión es alejar las malas vibras y, bueno, alejar la pobreza y atraer prosperidad. Todos eso son ciertos actos que de pronto pues son cierta cultura, pero nosotros no hacemos eso. Y una de mis responsabilidades como líder de una congregación de creyentes es desafiarlos a vivir en fe, a moverse en fe. Eso es algo que es parte de mi responsabilidad. Somos gente que enfrentamos las crisis con actos de fe. Así que mi primer planteamiento es: las crisis económicas son crisis de fe. Tendrá que ver la falta de fe con las crisis económicas. Yo creo que está muy ligado, y quiero hacer mención algo que he observado yo, y es que se ha multiplicado mucho la venta de ropa usada. Hace mucho tiempo que existe eso, pero antes era exclusivo inclusive mis hermanos llegaron a comprar ropa de paca. El negocio así ha sido de siempre. Se compra ropa de paca en Estados Unidos. Pero la de paca son saldos, ¿no? Es usada, por supuesto. Saldos, ¿no? Algunos son saldos, pero un buen tanto es ropa usada en buen estado, ¿no? Pero inició como un negocio de reventa de ropa usada, y hay quienes se dedicaban a esos trailers que llegan a México y se compran ropa por paca, se compra, ¿no? Hasta ahí yo no veo ninguna crisis. Pero de pronto he observado que la venta de ropa usada se multiplica cada vez más, aún en las colonias que le ves de buen ver, de nivel económico medio, buenas casas con coches, ponen su bazar de ropa usada, y la gente pobre también vende su ropa usada. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué? Ese es un fenómeno que se está dando, que se está multiplicando. Para la gente de clase media, pues parece un acto de congruencia. Dices, bueno, tenemos mucha ropa que no nos ponemos, pues vamos a deshacernos de ella y vamos a recuperar un poco de dinero. En este recuperar un poco de dinero es donde quiero llamar la atención.
La venta de ropa de garage, de usada, no hace más que mitigar tantito, pero alimentar una ansiedad muy latente. De eso quiero hablar. Para algunos, vender o revender ropa que otros ya no ocupan, es un negocio, y como tal, como negocio está bien. Quienes se pueden dedicar así como los que se dedican a vender relojes de buen precio, o revender pues películas, ¿no? Al margen de eso, es un negocio. Lo interesante es que aún la gente de escasos recursos vende su ropa ya muy maltratada, muy usada, y lo más interesante es que hay gente que se la compra. O sea, a veces yo me sorprendo de decir, en las colonias muy populares, ahí, por ejemplo, Yautepec, la Huizachera, por decir algo, o hacia abajo donde teníamos el desayunador, ¿cómo se llama? Coahuista, ¿no? Colonias muy, muy, muy pobres. Y ellos ponen su venta de ropa usada y la ves y dices, es una ropa que casi la agarras y la haces pedazos para limpiar los zapatos, ¿no? Y a veces ni para eso. Y a veces ni para eso. Y la ponen y la exhiben 3 o 5 pesos, pero lo interesante es que hay gente que la compra. He visto los zapatos y guaraches aquí sobre el mercado nuevo. Y era un estado que quiero hacer. Sí, que dices, ¿no? Ahora quiero llamar la atención a este fenómeno como tal. Podría mencionar muchos, pero se ha multiplicado la venta de ropa usada. La gente está vendiendo su ropa para recuperar un poquito de dinero. Eso es un fenómeno reciente, ¿no? Cuando yo crecí no se Ya vendía lo suben hasta ropa. la página. Aquí en Coahuila. Nosotros no crecimos y no era esa situación, ¿no? Y a pesar de que no tenía ropa. La gente no se ponía a vender su ropa como una opción. Estoy seguro que muchos cristianos ya han recorrido eso o están considerando eso. Pues voy a sacar mi ropa que ya no uso y la voy a vender. O sea, es que como ves que lo hace todo el mundo, dices, pues yo también me voy a ganar una lanita, ¿no? Crisis económica y la nube de escasez que se posa sobre las casas, y por muchas, tienen la capacidad de nublar nuestros pensamientos y hacernos adoptar medidas desesperadas. Ponerse a vender ropa, tu ropa que ya no te queda, parece una buena medida, pero es una medida desesperada ante lo que hay atrás, una crisis económica. Esas medidas, para la gente sin la cultura de la divinidad, que no tiene a Dios como su proveedor, está bien, no es cuestionable. Ellos pueden vender lo que quieran, ¿no? Está bien, pero lo que yo quiero decir es, para la gente que conoce a Dios, que Cristo es su proveedor, Jehová Jireh, se me hace esto una medida que es una crisis económica, pero al fondo hay una crisis de fe. Lamentablemente, el miedo presente y el miedo futuro por esa escasez económica está tomando control sobre la mente de muchos. Gente que se deja sobrecargar por estas crisis y por una desnutrición de la palabra de fe. Creo que aquí está el meollo, de eso quiero llamar la atención. Se está habiendo una desnutrición de la palabra de Dios. La gente no está confiando en Dios, la gente no está nutriéndose con la palabra. Y es como cuando alguien te ve y dice, estás muy flaco, ¿no? Estás muy amarillo, estás muy histérico. Por supuesto que te das cuenta que hay una mala nutrición, o su sistema digestivo no está funcionando bien. De ahí el color amarillento, de ahí las ojeras, de ahí ciertos aspectos nuestros, ¿no? Tú no estás siendo bien nutrida. Puede que estuvieras comiendo, pero no estás siendo nutrida, ¿no? Es como muy fácil ver el síntoma y preguntarte y saber por qué, ¿no? Entonces, yo creo muy sinceramente que hay una crisis de fe y hay una crisis de fe en el pueblo de Dios. Una de las peores cosas que puede hacer la crisis en la vida de la gente creyente es llevar a pensar que no tiene lo suficiente, que hoy no tiene lo suficiente para que Dios pueda hacer un milagro de provisión.
Cuando en realidad lo único que Dios necesita para usar y para suplir nuestra necesidad es eso poco que nosotros creemos que no es suficiente. Mi tema inicial es cuando eso poco deja de ser lo único que tengo, lo único que hay. Entonces nos vemos y decimos, hay una crisis económica y vemos nuestros bolsillos y tenemos 50 pesos en la cartera, ¿no? Hay monedas solamente, ¿no? Ni siquiera hay atún, ni hay unas tortillas duras, y hay una crisis económica, y entonces pensamos, y como llamando la atención a esto, y entonces empezamos a ver, y pues hay que vender ropa, ¿no? Tienes tanta ropa, y ya ni te queda, y hay que venderla. Voy a ir a un caso muy, muy conocido, que lo hemos mencionado otras veces, el profeta Elías, y dice así, cuando 1 Reyes 17:10, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Entonces, él es un hombre que viene del camino, aquel tiempo los caminos polvorientos, y entra y ve a una mujer, y le dice, por favor, tráeme un vaso de agua. Por supuesto, antes los profetas tenían una estampa, una presencia muy, muy conocida, o sea, era fácil identificar un profeta, y luego más Elías, que había hecho muchos milagros. Entonces, cuando la mujer vio a Elías, inmediatamente supo quién era, y le obedeció, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, o sea, le trae el vaso de agua, y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Por favor, ahorita que traigas en mi vaso de agua, ¿me puedes traer un bocado de pan en tu mano? ¿Me puedes preparar un sándwich, por favor, ahí, con un poquito de germinado y jamón de pierna? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, lo único que tengo es esto, estaba a punto de hacerlo, comérnoslo, y después vamos a ver qué pasa, porque había una crisis económica en la ciudad y ella no tenía finanzas. Cuando dices, pues lo único que hay, tortillas duras, alguna vez ha pasado, y hacemos chilaquiles, y después de esto no sé qué va a pasar, ¿no? Pan duro, hacemos pan duro pero seguro, ¿no? Y ahí lo estás mojando ni siquiera en leche, lo estás mojando en té de caña, ¿no? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Quiero llamar la atención aquí. No tengas miedo, pero primero de eso que hiciste, hazme una torta a mí, hazme algo de comida, hazme a mí primero, y te haces, después de lo que quede, te haces para ti y para tu hijo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Muchos. Sí. Ella estaba esperando solamente comerse eso y morir. Sin en cambio, obedece a Elías, y entonces come Elías y come ella, y nos dice que come muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Este es un milagro de provisión. Crisis económica, y hay una crisis de fe. Afortunadamente hay un hombre de fe. La palabra que yo sobresalgo es, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Como dijo ella, ¿qué dijo ella? Me voy a sentar a comer esto único que tengo, es lo único que hay. Y Elías dice, bueno, hazlo, pero primero me das a mí. ¿Quién primero? ¿Quién primero? Él. El profeta, el pastor, el sacerdote, el enviado de Dios.
por supuesto, yo pensando fríamente digo, de plano el profeta Elías no tenía, de plano estaba muy jodido, no tenía ni dinero, solían llevarse carne seca o algo, pero de plano Elías no estaba tan jodido que no tenía pues, ni para comerse un taco acorazado y llegar al mercado. Necesitaba, vio tan tonta a una viuda y tan desesperada que abusó de su nobleza. A bendecir. O sea, de entrada, en un cuadro frío dices, Se ve eso. de plano estaba tan jodido el profeta. No podía llegar al mercado y comprarse algo. ¿Por qué abusar de una viuda? Y entonces también surge la pregunta, ¿tan jodidos están los profetas, los pastores, los sacerdotes? ¿De veras están tan jodidos? Y en una cuestión muy práctica es, ¿tan mal trata a Dios a sus representantes? De entrada uno pensaría eso. De hecho, debo confesarles que cuando en mi juventud yo me resistía a entrarle a lo del llamado, era porque yo veía a mis pastores andar siempre con crisis económica detrás del dinero. Y yo decía, pues por eso tengo una profesión. Dios no me hagas que yo me meta en esto. Si yo veo cómo los pastores siempre andan con crisis de dinero, ¿no? Y Noé siempre rascándole, trabajando, súper trabajando y llegando tarde a la iglesia, ¿no? Algunos, porque conozco otros que Por supuesto. Pero yo crecí con un hasta modelo. colegio hicieron ya. Yo crecí con un modelo de sacerdotes, de pastores con crisis económicas muy, muy obvias. Después harás para ti y para tu hijo, le dijo el profeta Elías. Y entonces yo vuelvo a preguntar, ¿no suena eso un abuso de autoridad espiritual? ¿No suena, en primera instancia, no suena egoísmo? La señora es viuda, primera es viuda. No tiene su esposo en Estados Unidos que le manda la lana. Es viuda, es lo único que tiene. Le dijo muy claramente, lo único que tengo es un poco de harina, 2 leños y un poco de aceite. Iba a hacerme un pan, a comérmelo y después que Dios nos haga reconfesados a mí y a mi hijo, ¿no? Además tiene que darle de comer a su hijo. Si los ponemos a pensar bien, una persona congruente dice, no le quita la comida a una viuda y no le quita la comida cuando le está diciendo que es para su hijo. En una situación muy, 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 muy crítica, eso no se hace. Sí, bien súper mega egoísta se ve. Suena muy egoísta. Y entonces, por supuesto, uno se pregunta cuál es la explicación para semejante arbitrariedad. Quiero pensar en una persona que se le recomienda, ¿cuántas veces hemos recomendado? Leer la Biblia. Y en esa, agarra la Biblia, ¿no? Aquí. Y comienza a leer Primera Reyes, ¿no? Y imagínate que nunca has leído la Biblia, ¿no? Te recomendaron que lees la Biblia. Y vas leyendo y dices, y ahí te detienes y luego te da sueño, te hablan por teléfono o algo, y te quedaste ahí en eso. No leíste adelante y lo que vas a pensar es, pues, ¿qué libro es este? ¿No? ¿Cómo Dios sus representantes son tan abusivos? ¿No? Me surge otra pregunta que hacerles a ustedes. ¿Obedecerías tú este mandato hoy en día? ¿Cuántas obedecerías? De entrada, creo que la mayoría diría no. No, pues es lo único que voy a comer y hacerlo. Y entonces la respuesta, aunque sea muy dura, por eso estás pensando en hacer tu ropa usada. Por eso estás pensando en qué vas a hacer. Por eso no puedes soltar. Esto suena muy loco, pero recordemos que el reino de Dios no se mueve como un reino material. En el reino material se dice primero, ver para creer, ¿no?
en el reino espiritual es creer para poder ver. Lucas 12:31, un pasaje muy conocido, dice: busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y Él les dará todo lo que necesitan. Pero nos dice que busquemos primero las cosas de Dios y después nos dará lo que necesitamos. Primera de Reyes, que estamos hablando aquí, 17:13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Parece un abuso. Lo reconozco, parece un abuso. ¿Cuál era la crisis de la viuda? Era una crisis económica. Ya no tenía que comer. ¿Qué era eso poco que tenía esa mujer en sus manos? ¿Qué era eso poco? Recuerden, dijo: Aceite y agua. tengo un poco de harina, un poco de aceite y 2 leños. Un poco. Voy a hacerme eso, comemos mi hijo y yo y nos dejamos morir. Ella no dijo: pues ahí tengo la despensa bien repleta, ¿no? Acabo de ir a la Comer y pues no importa, ¿no? Acabo de ir a Sam's por galletotas, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer esta mujer para provocar que Dios obrara un milagro? ¿Qué tuvo que hacer? Poner eso poco, según ella, en las manos del profeta. De inicio, mi título de la charla es: cuando lo poco que tengo deja de ser lo único que hay. A la vista de esta mujer, lo que ella dijo: solo tengo un poco de harina, un poco de aceite y 2 leños, es decir, lo que tengo es muy poco. Para lo que se me viene es muy poco. Lo que está diciendo el profeta es: eso poco, dámelo a mí y deja de tener miedo. Dios siempre ha dicho eso. Por eso, busca el reino de Dios por encima de todas las cosas. Afortunadamente para ella, lamentable para nosotros, ella hizo como le dijo Elías. Entonces yo pongo: si tú eres capaz de ver el potencial, no de lo que tienes, que seguramente a nuestros ojos es muy poco comparado con la necesidad, ¿por qué la gente está pensando en vender su ropa? Ver lo que Dios puede hacer con eso poco que tenemos. Entonces, eso que está en nuestras manos, no solo, y lo ponemos en las manos de Dios, no solo será suficiente, sino que va a sobrar. ¿Cuántos días comió la mujer? Dice: muchos días. Y dice que no escaseaba. Una vez que obedeció y puso eso en manos del profeta, comió ella, comió el profeta, comió ella por muchos días. Y dice: y no escaseó la harina y no escaseó el aceite. Voy con otra crisis alimentaria, con un fondo de crisis de fe. Pasaje también muy conocido. Mateo 14 se nos narra una situación de crisis alimentaria. Cuando anochecía, los discípulos le proponen a Jesús que despida a la multitud para que se vayan ya estuvieron escuchando el sermón de Jesús, ya Jesús estuvo sanando a la gente, ya se hizo noche, están en el campo, y entonces le dicen a Jesús, muy práctico, le dicen: Señor, mándalos, ya es noche, y no se quieren ir, mándalos, despídelos, que vayan a las aldeas por comida, que vayan a los pueblos vecinos. A lo que Jesús responde que aquella multitud no tiene necesidad de irse, y les manda, les avienta el paquete a papa caliente y dicen: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Y los pone por ahí a parir chayotes, ¿no? Entonces se dijeron: lo único que tenemos es 5 panes y 2 peces. La misma actitud de la mujer, de la viuda. He aquí el pasaje, Mateo 14:14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Había venido del otro lado para descansar, llega y aquí ya lo está esperando la gente. Se acaba de bajar de la barca, ve la multitud. De entrada, yo creo que tuvo la intención de decir: diles que regresen otro día, pero tuvo compasión de ellos. Había mucha gente enferma
Antes no estaba listo, yo lo estaba reconstruyendo, ¿verdad? Entonces sí fueron no están los médicos, entonces vamos a ver a Jesús, aunque Jesús está en el campo, ¿no? Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, yo creo que Jesús estuvo sanando, tocando gente, hablando de la palabra, y dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, estaban un poquito lejos del pueblo. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Afortunadamente los Oxxos cierran hasta las 24 horas, ¿no? Pues que vayan a los Oxxos a buscar comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Y entonces aquí de nuevo dijeron la respuesta de ellos, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Y le respondieron, Jesús, traigan eso aquí. Luego les dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes, tomó los 2 pescados, miró hacia el cielo y lo bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron en la gente. Verso 20, todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que les sobró. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, lo único que tengo? 50 pesos, 20 pesos. Y apelando a lo que mi charla de inicio del fenómeno que hemos observado, pues ahí tenemos ropa que ya no nos queda. Desde cuando pesábamos 55 kilos, ya pesamos 85, pues ahí, ¿no? Pero a lo mejor nos queda el año que viene. A lo mejor el año que viene, ¿verdad? Lo único que tenemos es 20 pesos en la cartera, tortilladura, ropa, zapatos, juguetes, que ya no pongo. Vamos a venderlos. Al fin y al cabo, eso es lo que está haciendo todo el mundo. Ya no, a lo mejor antes te pudiera dar pena, pero hoy, ¿cuál pena? Tu vecina enfrente vende su ropa usada. En la esquina venden ropa usada. Colonias enteras que venden ropa usada. Hasta la señora que tiene 2 coches en su estacionamiento vende ropa usada. ¿Cuál pena ahora? ¿Ah? Y eso están haciendo cientos de familias en nuestro país. En actos de desesperación, el responsable de la casa, o sea papá o mamá, se torna neurótico y empieza a neurotizar a los demás. Y entonces le pides a los hijos, le pides a tu pareja que hagan algo, ¿no? Ahorra, trabaja, vende lo que ya no tienes, ¿no? Que ya no usas, perdón. Los tenis que ya no te pones, véndelos, revéndelos, todavía están re buenos. Esa playera que ya no te pones, ¿no? Véndela, ayúdenme. ¿No ven que tengo el agua hasta el cuello? Empezamos a tomar medidas neuróticas, críticas. ¿Y nuestro proveedor? Bien, gracias. ¿Quién es nuestro proveedor? Entonces, la propuesta de esta mañana es: mira lo que tienes, no lo que no tienes. Se desarrolla una conciencia de necesitado. Hay un espíritu de necesidad, pudiéramos decirlo así. Necesitamos cambiar nuestra conciencia de necesidad. Ya la adoptamos como medio mundo. Los discípulos dijeron: lo único que tenemos son eso. Siempre que dices lo único que tengo es esto, ya fregaste, ya te fregaste. Cada vez que de nuestra boca salga lo único que tengo es esto, ya nos jodimos. Porque entonces estamos dejando de poner nuestros ojos en nuestro proveedor, en Dios, y estamos poniendo nuestros ojos
en eso poco que tenemos. De nuevo, ¿cuál es el tema de inicio? Cuando lo poco que tengo deja de ser lo único que hay. Un aspecto que nos caracteriza como un pueblo de Dios es la fe. Para Dios, eso poco que tenemos es suficiente. Cuando Él les pidió que alimentaran a esos 5,000 es porque sabía que 5 panes y 2 peces son suficientes para alimentar. Para quienes no era suficiente era para sus discípulos. O sea, Jesús sabía eso. Dice, aliméntenlos ustedes. Jesús pensando, seguramente me van a decir, nada más hay eso. Entonces para Jesús, eso no era un problema. Para quienes era un problema, era para los discípulos. Cuando tú dices, lo único que tengo son 50 pesos o tortillas duras, pues para Dios eso no es problema. El problema es que eso es para nosotros. Entonces, cuando asumes una mentalidad de necesitado, estás limitando el poder de Dios en tu vida. Y en un esquema, miren, aquí están los personajes de este pasaje. Por un lado está Jesús, Él es el proveedor, el hacedor de milagros. En medio, en otro extremo está el pueblo hambriento, que espera confiadamente que les den de comer. Se pusieron tan embelesados escuchando a Jesús, que se les olvidó que estaban lejos del pueblo y que a lo mejor iban a cerrar las tiendas. Ellos están confiados. Entre Jesús y el pueblo hambriento están los discípulos. Discípulos que necesitan ejercitar su fe. Hasta aquí no es difícil entender este cuadro, ¿verdad? Es lo que acabamos de mencionar. Pero si lo contextualizamos, es el mismo cuadro. Por un lado está Jesús, el mismo que no ha cambiado, el proveedor y el hacedor de milagros. En el otro lado están los que dependen de nosotros, que esperan confiados en que haya comida y más. Y entre ellos estamos nosotros, con crisis de fe o sin crisis de fe, con conciencia de necesitado o con una fe en el proveedor. Entonces, el acto de fe entre la necesidad y el milagro de provisión, ¿qué hizo la mujer? La viuda de Sarepta, ¿qué hizo? ¿En dónde puso lo poco que tenía? En manos del profeta. En manos del profeta. Los discípulos, ¿dónde ponen los 5 panes y los 2 peces? En las manos de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Lo toma y lo bendice. Da gracias, dio gracias y lo bendijo. Los discípulos entonces ponen los 5 panes y dice que Jesús lo ponen en las manos de Jesús y Jesús los bendijo, dando gracias al Padre por lo que tenía en su mano. Entonces es que hay que quitar, hay poder en quitar la mirada de la necesidad y poner lo poco que tenemos en las manos de Dios para que lo bendiga. Aquí está el punto, el meollo de esta mañana. ¿Qué bastó para multiplicar lo poco y suplir la necesidad? Los discípulos lo ponen en las manos de Jesús, la viuda lo pone en las manos del profeta. Ambos, Jesús y el profeta, lo que hicieron es bendecir eso poco. Porque cuando pones eso poco en las manos de Dios, esto poco se vuelve mucho. Y ahí sí quiero mencionar esto. Al perder la cultura de la ofrenda, los creyentes están arcando sus ojos. Déjenme lo reitero, muchos han perdido la dimensión de lo que cada domingo sucede
cuando depositan su ofrenda o su semilla en el altar. Se ha perdido esta cultura. Tengo que decir que ofrendar no es parte de un protocolo litúrgico vacío, no es un relleno de espacio, no es para ayudar un poco a las finanzas jodidas del pastor, del profeta o del misionero. Este acto es poner eso poco en las manos de Dios y dejarle a Dios que bendiga lo poco que de pronto resulta que tenemos. La cultura de la ofrenda se está perdiendo. Hay aspectos de cultura que se han perdido y entonces pagamos el precio. Déjenme, hablemos un poquito de cultura. Actos de cultura, cosas que hacemos como cultura social. Sobre todo en los pueblitos, en las mañanas, te levantas, la gente va y te topas una señora y ¿qué haces? Un señor viene, te topas en el mismo camino. ¿Qué hacemos? Buenos días. Esa es parte de una cultura. La gente de pueblo católico, cuando pasa por una capilla, ¿qué es parte de su cultura? Persignarse. O sea, el respeto por el lugar y se quitan el sombrero. Cuando llegas a un restaurancito, una fonda, y la gente está comiendo, llegas, ¿qué es? Provecho, ¿no? Cuando ya te despides, provecho. Y a la señora que te atendió, a la gente que te atendió, gracias, provecho. Son partes de cultura. Hacerlo o no hacerlo no tiene más gravedad, pero ¿cuáles son elementos de la cultura de un pueblo cristiano? ¿Qué elementos tenemos nosotros que nos identifican como un pueblo cristiano? Una es reunirnos los domingos, ¿no? Otra, esa es una doctrina. Cantar, alabar a Dios, leer la Biblia, es parte de la doctrina, pero los aspectos, alabar a Dios y ofrendar es parte de una cultura. Si se pierde esa cultura, lo que yo pongo es, el pueblo se está ahorcando solo. Vi esta foto y miren, hasta el Blue Demon está, ya es la hora de la ofrenda, está Blue Demon, ¿ya? Hasta el Blue Demon va a mocharse, va a ofrendar, ¿no? Y estamos los que debíamos ser, pero mire, yo me he dado cuenta, no me doy cuenta quién deposita, yo no me gusta ver eso, ¿no? Pero me doy cuenta que hay quienes depositan 20, 30 pesos, pero cada 8 días. Y yo bendigo a esa persona. No está aquí él, pero hay alguien que viene y casi siempre llega tarde. ¿Sí? Casi siempre llega tarde. Pero ¿saben lo que hace en automático? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace, busca dónde están los sobres y saca su ofrenda. Y se ha metido en crisis económica, pero esta obediencia a Dios lo ha levantado una y otra y otra y otra vez. Y yo bendigo a esa persona. Tú puedes ser como un niñote, pero es bien claro esa fe. Llega tarde, ¿verdad? Es esto. Pero lo primero que hace es buscar tu sobre y depositar. No pegaron daño. No se va, o sea, él viene, pero no sale sin no haber dado su ofrenda, aunque llegue tarde. Bendigo a mi madre también, que siempre, los que estamos aquí, te bendigo a ti. Siempre, domingo tras domingo tras domingo. Bendigo a la Dora Alegre. Lamento la vida, sinceramente, de las personas que escoge, si tiene que dar ofrenda o pagar su luz, pagar su luz. Si no tiene, híjole, tengo 200 pesos y porque voy a ir con mi chica al cine, ¿no? O vamos a ir a comer y a lo mejor no nos alcance para el pozole, entonces mejor
me reservo para el pozole y ya si me sobra, si es que me sobra y nunca les va a sobrar, entonces el siguiente domingo, entonces prefiere echarle gasolina, prefiere todo antes que ofrendar. El pueblo de Dios. La gente de fuera haga lo que quiera, pero el pueblo de Dios, cuando pierde la cultura de la ofrenda, perdió, se ahorcó solo. No se está bendiciendo sus ingresos. Crecí con esa cultura, mi madre está consciente. Yo andando afuera, pero le mandaba dinero para que mi mamá ofrendara y diezmara. Dejé de hacerlo toda vez que yo soy alguien responsable de una congregación, pero mientras fui miembro de una congregación, jamás, no hubo domingo que yo no, aunque estuviera lejos, yo decía una mamá, aquí le deposito para que se deposite a la congregación de donde yo pertenezco, en responsabilidad. Y gracias a eso Dios ha tenido crisis económica, pero igual que la persona que llega tarde, he caído en crisis económica, pero Dios me ha levantado una y otra vez. Después de la bendición de Jesús, de esos panes y esos peces no volvieron a ser lo mismo. Ya no eran 5 panes y 2 peces comunes, eran 5 panes y 2 peces bendecidos. Igual que con tu semana, tu quincena. Tu semana es bendecida, tu quincena es bendecida. Y yo pongo esto, si lo entendiéramos en su adecuada dimensión, no tendríamos necesidad de estarnos tronándolos, comiendo las uñas y pensando, yo creo que ahora sí vamos a tener que vender toda la ropa que no usamos, ¿no? Al margen de que hay que deshacerse de ella. Se puede bendecir a otros. Se puede bendecir a otros. ¿Cuándo ocurrió el milagro de la multiplicación y la provisión? Cuando estuvieron dispuestos a separarse de lo poco que tenían en sus manos y ponerlo en las manos de Dios. Quiero, en la imagen de los 5 panes y 2 peces, cuando ellos habían visto ellos tenían eso. Es otro milagro cuando un niño les lleva eso, ¿no? Y preguntan, pero esos son dos situaciones diferentes, no quiero que se me confundan. Lo que tienen ellos son 5 panes y 2 peces. Y eran panes grandes, no eran de la mecedora ni de lecarosas chiquitos, ¿no? Eran panes grandes, estos como pan de Jume, es así, pan de Jume, ¿va? Como el que de Chimpacina. Sí, y no eran así, no eran como se llaman mis papaclas, eran 2 peces grandes, ¿no? Ahora, ojo con esto. Cuando Jesús dice, denles de comer, antes de eso, ellos están viendo que ya se está acercando la noche, están lejos y ya tienen hambre. Ellos no quieren compartir. Ellos tienen asegurado una vez que se vayan. Ahora, si revisamos un poquito el contexto, Jesús, antes de eso, les había dicho, estoy cansado, vámonos a descansar al otro lado. Cuando llega al otro lado, ahí está la gente, ¿no? Pero, entonces ellos están cerca de la barca, seguramente pensaron, vamos a despedirlos, nos subimos a la barca, y ahí, pues, comemos nuestro itacate. Estos 5 panes de Jume, sí nos va a alcanzar. Para los 12 que somos con Jesús, sí nos alcanza. Ellos no estaban dispuestos a compartirlo con la gente. Es poco. De hecho, se lo dijeron, despídelos porque no va a alcanzar. Sí, puede alcanzar solo para nosotros, ¿no? Solo puede alcanzar para nosotros. Fue la misma actitud de la viuda. Dijo, sí tengo, pero es poco y lo tengo para mí y para mi hijo. Y ahí viene la situación que rompe todo el esquema, ¿no? El profeta dice, sí, haz eso, pero primero dame a mí. Cuando estuvieron dispuestos a separarse de lo poco, según su entendimiento, y ponerlo en las manos de Dios, es donde ocurre el milagro. Para que cuando Dios lo bendijera, entonces fuera suficiente para cubrir sus necesidades y aún sobrar. Cuando la viuda lo pone en las manos del profeta, dice que comió ella y comió muchos días. Y aquí, en el pasaje con los discípulos, comieron todos y sobraron 12 cestas llenas
de pan y de peces. Verso 20, capítulo 20, verso 20. Todos comieron cuanto quisieron, como de esas fiestas donde me sirve más, y me da pan, como las posadas, ¿verdad? Y me da para mi hermanito que no vino, y para mi tía que fue al baño. Yo creo que así es, ¿no? Como ahora que fue lo de los damnificados. Ajá. Ya se formó una vez, se vuelve Ya, a formar. fórmate tu hijo, ¿no? Ya imagino esta mujercita formarse y luego fórmate tú, güey. Fórmate tú, ¿no? Y, todos ves, ¿verdad? Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Dice la palabra, entonces todos comieron, se saciaron, pero también dice que los discípulos recogieron lo que les sobró. Entonces yo pongo aquí, por supuesto, tú escoges hoy dónde vas a estar. Con los cientos de gentes desesperados y ansiosos que se ponen a vender su ropa para cubrir sus necesidades, aunque sea un poco. Y no soltar nada ¿Por porque qué? me va a hacer falta después. Porque ¿cuánto te van a dar por tu ropa usada? ¿O quieres estar con los 12 que les sobran? La diferencia está en los actos de fe. Muy específicamente, ¿cuál es el acto de fe? Aquí. Lo poco que tú dices que tienes, Claro. ponlo en las manos. Lo que tú dices que es poco, que hasta ahorita te ha demostrado que no te ha dejado sin comer y ha suplido todas sus necesidades. Y bueno, y la pregunta muy obvia es, bueno, ¿y mi ropa que ya no uso? Si el pastor dice que no la puedo vender, yo ya estaba pensando venderla, porque, ¿ah? ¿Qué hago con ella? Yo sí está buena la pecado, que ya la estoy pecando. Por supuesto, dónela a quien la necesita. Centros de rehabilitación, vecinos en escasez. Yo tengo un folleto de centro de rehabilitación que dice, llámenos, nosotros vamos por la ropa a su domicilio. Simplemente amigos que sabes que pueden serle útil, porque les puede quedar esa ropa a ellos. Reto a la esperanza. Esos son centros de rehabilitación. Usted puede cooperar, ¿sí? Recogemos a domicilio ropa, muebles, chácharas, electrodomésticos y más. Un canal para la ropa. En lugar de la tendencia, la ansiedad, dice, pues hay que venderla. O sea, si la vecina tiene su puesto en la calle, y mira la señora de la esquina que tiene 2 coches en su estacionamiento, también está con su bazar, pues nosotros vamos a darle también. Y así se han formado colonias y calles enteras de gente que vende ropa. Esto